Entérese más de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el que será ministro, quien es ya ministro del Interior, el señor Carrasco Millones, o las gravísimas denuncias por trata que tiene en su contra el ministro de Defensa, Walter Ayala. Todos los datos en un reportaje de Marco Vázquez y Walter Jiménez. El jueves por la noche, una cámara de panorama pudo ver a lo lejos a un grupo de ministros que se acomodaban el fajín, les acomodaban la corbata, les decían dónde pararse para tomar su foto oficial. Increíblemente, sin existir, ya estaban en crisis. Sin nacer a la vida pública, ya causaban lamento y, lo peor, siendo perfectos desconocidos en habilidades o experiencias de sus respectivas carteras, eran ministros de Estado. Para mí es improvisación, para mí es arbitrariedad y para mí en consecuencia un salto al vacío. Salto temprano al vacío. Desastre. Este gabinete es un desastre, ¿no? La verdad es que contradice toda la buena voluntad que había expresado el señor Castillo de un gabinete de concertación y de un gobierno de concertación. Un gabinete anticoncertación, incompleto, tardío, con personas con antecedentes. Penoso y decepcionante, lleva el rótulo de Gabinete Bellido. ¡Sí, juro! El jueves por la noche, donde pocos se salvan, juraron varios ciudadanos para empezar a aprender los temas de sus sectores como ministros. Sin embargo, todos, a pesar de los eufemismos para justificar ponerse un fajín, todos tienen como jefe a un público misógino, homofóbico y denunciado por terrorismo y apología, con audio de Dinámico, una deshonra eterna forjada por Cerrón y cumplida por Pedro Castillo en el preciso año de nuestro bicentenario. El jefe del gabinete hoy obviamente esconderá para lo público lo que dijo, lo que escribió, lo que hizo. En resumen, lo que es también por su fajín. Vamos a estar bien. Perdón. Para el viernes, en un hecho inédito para 48 horas de nuevo gobierno, todas las portadas resintieron lo mismo. Una mirada a archivos y documentos arrojan más luces, en realidad menos luces, sobre algunos de los ungidos. ¿Qué está pasando en el caso? Como usted ha dejado constancia de que estoy secuestrado, porque no me dejan salir. Este hombre es el abogado Walter Ayala González, flamante mando político de nuestras Fuerzas Armadas. Por mi patria y mi familia, sí, juro. El ministro de Defensa en la puesta en escena de un secuestro. Estoy secuestrado, porque no me dejan salir. Voy a puede salir. de Corpus, ¿O no puede entrar? Era el 11 de abril del 2019, cuando ocupaba la presidencia del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima y se grababa al ahora ministro Walter Ayala en este pintoresco incidente. Sin tomar desayuno, Richard, pido hacerle entrega de una empanada al doctor, por favor. y tampoco me dejan que me pasen los alimentos. El actual ministro quería su empanada.
Pero es un derecho constitucional alimentario. Usted, el derecho, doctor. Es lamentable porque hace unos momentos han estado hablando de que el doctor tampoco podía recibir sus alimentos. Desde ahí ya hablaba de amparos. Puede salir de habeas corpus y mención de amparo. O no puede entrar. Y su perfil causaba en algunos hilaridad. Disculpa que me sonría, pero ahí decir que está secuestrado es algo absurdo. Decir que él es una víctima, de que no lo dejan salir, que no lo dejan, y hacen el teatro de que no puede ingresar sus alimentos, pero en algún momento se le ve que se lo alcanza, no, él está en la puerta y declarando y vociferando. Amoretti recuerda que el supuesto secuestro del ahora ministro de Defensa sucedió mientras se evaluaba su permanencia en el cargo. La Junta Directiva, por unanimidad, lo destituyó, por recomendación del Tribunal de Honor, por la inconducta de él, retención de documentos, su comportamiento con unas mujeres ahí en el interior de la Dirección de Ética, sobre todo por los insultos que proferían contra nuestra. En mi caso se está actuando arbitrariamente y yo fácil gano un amparo. Claro, no me han secuestrado porque no han pedido un rescate, eso no, pero yo no me refería a eso, pues tampoco no exagere el momento, ¿no? Yo me estoy refiriendo a que no me dejan entrar ni salir, ni que me pasen los alimentos. El ministro Ayala, ahora en llamada telefónica, reconoce que no lo privaron de su libertad en el CAL. Era una bromita. Lo que no es broma es el vergonzoso demérito que carga. Ayala fue un suboficial de la Policía Nacional dado de baja en el 2000 porque habría facilitado la fuga de un requisitoriado. Él jura que no era su función cuidarlo. Yo no era el encargado de cuidarlo, pues simplemente lo que pasa es que a mí se me pregunta por una persona y yo digo que no conozco a esa persona, ¿no? Yo tengo en la división de robos de la Avenida España. ¿Cómo se fue esa persona de la división de robos de la... Yo desconozco, justamente porque no era mi función. ¿Qué hizo entonces el ahora ministro? Lo que parece que siempre hace. Presentó 3 acciones de amparo. Las 2 primeras fueron rechazadas y en la última consiguió, según su versión, que lo restituyan a la PNP. Mejor lo que voy a hacer es buscarme un documento y te lo voy a hacer llegar, ¿no? En primicia de repente para que tú tengas un documento oficial donde tú veas, ¿no? El tema de lo que ha sucedido, ¿no? Su supuesta primicia de restitución nunca llegó, tampoco su justificación a una denuncia fiscal gravísima que figura en los récords con su nombre: trata de personas. Y usted tiene una denuncia por trata de personas, aparece usted como imputado. Sí, mira, esa denuncia la han sembrado, o sea, es una denuncia que yo entiendo que me han hecho los cuellos blancos del puerto, ¿no? Yo ya he denunciado por el delito de denuncia falsa. Eso lo tiene que investigar la fiscalía. Yo le digo una cosa, mi conciencia está limpia y usted no le proceso disciplinario y yo trabajo en el Poder Judicial y no tengo en el Poder Judicial ni un proceso. En la policía, digo, policía. Mira, en la policía usted me está hablando que yo tenía 22 años. Pero por eso... Y de repente por ese mismo proceso se han generado otros que al ser la sentencia absolutoria ya mata todo. ¿Usted ha sido sancionado por otros procesos en la policía? Él tiene la responsabilidad de llevar los requerimientos que necesita el comandante del BRAEN, comandante general del BRAEN, ¿no? En todos los ámbitos, en el político, en el económico, en el social y en el de seguridad, trasladarlo vía el Consejo de Ministros a los demás sectores. ¿Y Walter Ayala lo tiene? Yo creo que él no está capacitado, no tiene ese expertise. ¿Por qué un gobierno se arriesgaría con un echado de la policía y con récord de denuncia fiscal por trata? Por sus amparitos. Bueno, en realidad el señor Ayala fue un operador político de aquellos que petardearon la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso saliente, pues finalmente con su especialidad, que son los amparos, ¿no? Él podría ser en realidad claramente denominado Amparito Ayala.
Amparito Ayala logró que el Poder Judicial, guste o no, mandara detener todo el concurso para elección de magistrados del TC del Congreso en julio pasado. Yo creo que la historia personal o profesional de este señor juega a eso, ¿no? Juega a que le deban favores y finalmente este es el gran favor de su vida, lo han puesto de ministro cuando creo que no tiene ningún mérito para ello. Y fue más que todo un instrumento político para detener la elección de los magistrados en el Parlamento, ¿no? No me queda ninguna duda, porque en la alta política nada pasa por casualidad, que ser nombrado ministro de Defensa es de alguna manera la retribución por haber planteado ese amparo. Un fajín por un amparo. Los congresistas de Perú Libre hoy serán los que elijan al TC. El señor Ayala, finalmente, que es actualmente ministro, fue un operador y lo que están haciendo es devolverle el favor, el gran favor que le hizo a Perú Libre. Cosas de la vida, los hechos dicen que, guste o no, otro nuevo ministro tuvo que ver en contra del concurso del TC. ¿Quién es él? Iván Quispe-Apasa. Iván Quispe-Apasa era vocero de la bancada del Frente Amplio, es decir, de la izquierda. Iván Quispe-Apasa es el neófito ministro de la producción. Nadie sabe con precisión cómo. Y lo que él hizo en realidad fue enviarle cartas formalmente a los candidatos finales a elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Enviarle cartas para buscar que renuncien los candidatos a los magistrados del Tribunal Constitucional, algo que nunca se ha visto en la historia de un Congreso. Bueno, como carta es intrascendente, ¿no? Pero revela un mismo libreto con relación al amparo de Ayala, por lo tanto, como decía, en la alta política nada pasa por casualidad. Parece que la elección del TC tiene un alto costo para el señor Castillo, para el señor Cerrón, que finalmente tienen dos ministros en producción y en defensa que fueron uno de los actores principales en contra de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. De premios pasamos documentadamente a futuros problemas. Y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. El fiscal Juan Carrasco Millones es uno de los más conocidos del país y ese es precisamente el problema. Es fiscal. El señor Carrasco tiene que dejar de ser fiscal y eso independientemente de lo que ha pasado en estos días, que hay una incompatibilidad ya insalvable, ¿no? La carrera de magistrado o de fiscal, que para este caso son homólogas, la ley dice exactamente lo mismo en ambos casos, es incompatible con cualquier cargo político, ¿no? Según la ley, no puede ser ministro y fiscal a la vez. Es absolutamente incompatible la función fiscal con un cargo de naturaleza política. En una terrible improvisación, esta es la licencia concedida al fiscal Carrasco por 90 días, el 27 de julio. Una licencia en el cargo significa que todavía sigue siendo fiscal, sigue siendo parte del cuerpo del Ministerio Público. Entonces, no es que uno dice, oye, un ratito voy a dejar de ser fiscal y me voy de ministro, no es así. Exactamente. No puede pedir licencia porque no es un cargo homologable, ¿no? Es un cargo de designación política. Si hubiese pedido licencia sería absolutamente írrito y discutible el tema, no sería admisible jurídicamente. Como el fiscal no renunció para jurar como ministro, solo se licenció, se ha metido y ha metido en un problema al gobierno. Cualquier Congreso alistaría el cuchillo porque hay un delito escrito por eso. Consecuentemente, hay acá una infracción que puede ser no solamente administrativa y política, sino también incluso penal, porque existe el delito de nombramiento ilegal de cargo del 381 del Código Penal que sanciona a aquella persona y evidentemente a los que lo nombran cuando un funcionario público asume cargo sin contar con los requisitos legales. El viernes,
la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Ripley, por primera vez en su historia, le ha abierto una investigación a un ministro del Interior. Se resuelve abrir investigación preliminar contra el fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones por presunta conducta funcional. Con los casos anteriores, solo sería una anécdota recordar al ex candidato presidencial Ciro Gálvez, ebrio en el 2001. Así es como se agrede al Perú, al Renacimiento andino. Yo soy presidente del Renacimiento andino y así es como se nos acalla, como se destruye a un pueblo sufrido. Y no voy a bajar la guardia. Soy hombre, ya estaba así con una me picas, gaitas. Sería solo anécdota si no fuera porque insultó, agredió y apuntó. Servidores del Perú, y no voy a callar. Hace varios años que vengo luchando y moriré por ahí. Violencia e incultura del actual ministro de Cultura. Otro rubro que aparece son los que, sin mayor experiencia, han ido a aprender del sector como ministros del sector. Así se encuentra el chotano Juan Francisco Silva. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Quien fue director del sencillo colegio Víctor Andrés Belaúnde en Puente Piedra y hoy es, con todo y sus papeletas de van, ministro de Transportes. Si hablamos de meritocracia y si nos llenamos la boca hablando de que las mejores personas deben llegar a los mejores puestos, pues acá se ha hecho exactamente al revés. Un salto cuántico como el de Roberto Sánchez, electo congresista de Juntos por el Perú, de gerente de Recursos Humanos de San Borja en el 2019 a ministro de Comercio Exterior y Turismo. Ni su ex aliado y fundador de partido, Yehude Simón, lo creía. Roberto Sánchez traicionó al Partido Humanista, metió la puñalada por la espalda al partido que le dio todo, y eso lo sabía Vladimir Cerrón. Encima, no entiendo que ese cargo tan importante para el país se lo den sin ninguna formación y experiencia. Sin palabras. No entiendo que ese cargo tan importante para el país se lo den sin ninguna formación y experiencia. Sin palabras. Hay más ministros que si no fuera por Castillo y Cerrón, no estarían en un ministerio. Este es el ministro juramentado del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, soliviantando a invasores de Lomo de Corvina con la clásica argucia legalizada de poseer para tomar los terrenos. ¿Cuál es el derecho que usted está defendiendo con estas personas que lograron invadir? En realidad estamos defendiendo el derecho posesorio porque ellos tienen más de 15 días en la posesión pacífica y continua de los terrenos. Quien sí tuvo experiencia en el Estado y en tomar instituciones del Estado es el dirigente sindical ayacuchano de vertiente violenta, Iber Maraví Olarte. Maraví arrastró problemas judiciales por la toma de instituciones de su región en su huelga en el 2004. Se le ha relacionado con grupos violentistas por ser un dirigente radical. Ha tenido orden de detención por su proceso penal por acciones de violencia y vandalismo en la huelga. Es actor, músico y ha sido regidor vinculado a lo más extremo de la dirigencia magisterial de su región por inasistir a sus labores docentes. Por sus huelgas tiene una sanción administrativa de suspensión que quedó firme. Con ese historial
y de mérito en la administración en su foja de servicio, hoy es ministro de Trabajo. Podríamos seguir y seguir con más personajes en este peculiar gabinete que nació con pecado, denunciado, original. Así es, precario, improvisado, pero parece que bien diligentes en otros temas. Adivinen qué se resolvió en estos días en el Ministerio de Trabajo. Apenas se hizo cargo el nuevo ministro, se otorgó la inscripción como sindicato, en verdad como una federación, al FENATEP, que es precisamente la federación que fue fundada por el hoy presidente Pedro Castillo, pero que en anteriores oportunidades fue negada una y otra vez. ¿Por qué? Porque no cumplían con los requisitos, porque se olvidaban de incluir documentación 1, documentación 2, un desorden, un caos que impidió que eso ocurriera. Sin embargo, el día 30 apareció la resolución en la que se le reconoce la inscripción a este partido, a esta federación y también al Comité Ejecutivo Nacional. Federación que, como se dijo aquí en este programa, está vinculada también al Movadef, o sea, Sendero Luminoso, quien redactó el estatuto en el que pues se pone todas las cláusulas, las normas de esta federación. Pues una persona que aparecía sentado al lado de Crespo y Fajardo, las cabezas notables del Movadef. Todo, además, en el caso del señor Carrasco Millones, sumamente extraño, porque como con licencia no podía ser ministro, pero además ahorita en este momento ya no puede arreglar una situación en la que se ha metido. O sea que todo parece puesto en la mesa para lo que podría ser una primera censura en el Congreso de la República. Ojo con el comunicado que ha emitido el Ministerio Público el día de hoy, sumamente